ministerio, conéctate a Jesús. Y el seminario Sintonía presenta la serie principal del tercer segmento, el devocional Reflejemos a Jesús para hoy, 8 de noviembre. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos pidiendo dirección a la hora de estudiar el devocional Reflejemos a Jesús para el día de hoy. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Tentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de Huay, 8 de noviembre. José resolvió ser leal a Dios. Y les respondió José a sus hermanos: no temáis, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20. José y sus amos iban en camino a Egipto. El joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotam. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué le reservaría el porvenir. ¡Qué cambio de condición! De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado. Solo y sin amigos, ¿cuál sería su suerte en la extraña tierra a donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Pero en la providencia de Dios, aún esto había de ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y protegerlo. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancias como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo,
valiente y sereno. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 214 y 215. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecemos a la familia Padilla por el relato de este devocional. Vamos con el análisis del mismo. José resolvió ser leal a Dios. 8 de noviembre. Y le respondió José a sus hermanos: no temáis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a muchos. Génesis 50, versículos 19 y 20. Vamos a analizar, como siempre, este devocional por secciones. Vayamos a analizar el versículo Génesis 50, versículos 19 y 20. José resolvió ser leal a Dios. En estos versículos, José responde a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo y posteriormente se habían reconciliado con él. José les dice que no teman y les asegura que aunque habían planeado hacerle daño, Dios lo había encaminado para bien. Reconoce que su experiencia no solo lo benefició a él, sino que también sirvió para mantener con vida a muchas personas, a mucho pueblo, dice el texto. Miremos ahora el contexto previo. El viaje de José a Egipto. Antes de estos versículos, el pasaje describe el momento en que José, vendido por sus hermanos como esclavo, se dirigía a Egipto con sus amos. Durante el viaje, se siente angustiado y solo, recordando la traición de sus hermanos y la incertidumbre de su vida. Analicemos ahora los versículos 4 al 6. Lecciones de advertencia. Aunque este pasaje no se menciona explícitamente en el texto que hemos visto, se entiende que José en este momento de angustia y soledad aprendió valiosas lecciones. Había sido objeto de la preferencia excesiva de su padre, lo que había causado la envidia de sus hermanos y finalmente lo llevó a esta difícil situación. Estos versículos destacan cómo esta advertencia le ayudó a reconocer sus propios defectos y cómo la providencia de Dios estaba operando en su vida. En los versículos 7 y 8, reflexión sobre la confianza en Dios. Estos versículos reflejan cómo José dirige sus pensamientos a Dios. Recuerda las historias de fe y las promesas de Dios que había escuchado de su padre Jacob en su tienda. José llega a la conclusión de que el Dios de su padre será su Dios
y se entrega por completo al Señor. Ora y pide la protección y la guía de Dios mientras se enfrenta a las dificultades de su exilio. El versículo 9. José toma una resolución. Este versículo marca un punto decisivo en la vida de José. Después de su experiencia en el camino a Egipto, resuelve mostrarse fiel a Dios y actuar como un súbdito del Rey de los cielos en cualquier circunstancia. José se compromete a servir al Señor con integridad. Y nuevamente la palabra clave de todo el libro de Proverbios, integridad. En resumen, esta sección del pasaje destaca la transformación en la vida de José a raíz de su difícil experiencia. Al pasar de ser un joven mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno, José se entrega a Dios y toma la resolución de servirle con integridad en medio de las circunstancias adversas. Esta experiencia marca un punto de cambio significativo en la vida de José y lo prepara para un futuro en el que desempeñará un papel importante en la historia bíblica. Esperamos que el devocional de hoy haya cambiado en usted cualquier concepto equivocado que tiene de lo que le está ocurriendo. Porque aunque usted no se llame José, usted puede estar pasando por una experiencia similar a la de José. Pero recuerde que así como Dios transformó la tristeza y el llanto en felicidad en la vida de José, también quiere transformar cualquier situación que usted y yo podamos estar pasando. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias por el devocional de hoy presentado en este segmento, el devocional Reflejemos a Jesús para hoy. Oramos, buen Dios, para que podamos tener con la confianza de José. Y aunque pareciera que se nos viene el cielo encima, sepamos que no estamos solos, que Dios puede transformar nuestra tormenta en gozo. Porque sí. Amén. Ha sido una presentación del ministerio con esta transmisión en la serie Feliz para Siempre. Y la invitación es para que te quedes con nosotros, que ya venimos con nuestro cuarto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes y nuestra historia. Y después tengo este caso. Vamos entonces con